¿Qué tenemos en la fase líquida? ¿Puede ser el solvente? Es el solvente, sí, ya sé. Pero ¿qué hay? ¿Qué tenemos en esa solución que tenga que ver con el sólido? Ahí algo están... Con iones disueltos, dicen en el chat. Ana me dice soluciones con iones disueltos del precipitado. Exactamente, o sea, estamos hablando de una fase sólida en equilibrio con una fase líquida que contiene a los iones, ¿sí?, de ese sólido con el cual está en equilibrio. En síntesis, el equilibrio heterogéneo no es más que el equilibrio entre la fracción sólida o la porción sólida de un precipitado y sus iones en solución. Es decir, una fracción, una parte mínima de ese sólido se disuelve y todo lo que se disuelve en solución se disocia, ¿sí? Eso entonces es el equilibrio heterogéneo. Entonces podemos tener una sal de tipo Mn monovalente, o sea, 1 a 1. ¿Sí? Esto es un sólido donde tenemos el catión más el anión en solución. ¿Sí? Esto entonces va a estar regido por una constante que le llamamos KPS, constante del producto de solubilidad, que es igual a la concentración del catión por la concentración del anión. Ahora, la concentración del catión representa a la solubilidad de la sal, ¿sí? Y como son monovalentes, la concentración del anión es igual, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos, KPS es igual a solubilidad por solubilidad y nos queda solubilidad al cuadrado. Entonces, la solubilidad es igual a la raíz cuadrada del KPS. Fíjense que esto es para una sal monovalente. ¿Sí? Un ejemplo de una sal monovalente es cloruro de plata, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Así nosotros podemos trabajar diferentes tipos de sales. Podríamos tener una sal, por ejemplo, del tipo 2M con un solo anión. Entonces acá vamos a tener 2M positivo más N 2 menos. ¿Sí? A ver, vayan pensando, a ver si podemos descubrir alguna sal de este tipo. Sí, hay una. Acá ¿Una qué, profe? una sal de esta característica, a ver si se les ocurre alguna. ¿Sulfato de amonio puede ser, profe? No. Pero está cerca, el sulfato puede ser. Sulfato de sodio. Sulfato de potasio. No, por regla general, las sales de sodio y potasio son 100% solubles. ¿Y por qué no puede ser sulfato de amonio, profe? Porque el amonio es monovalente, tiene casi las mismas características que el sodio y que el potasio, por lo tanto también es una sal 100% soluble. Pero, o sea, viene de una base débil. ¿Sí? ¿Y? O sea, no entiendo por qué En sería solución se parecido disocia. al del potasio y al del sodio. Porque en solución se disocia completamente. Ah, ok, profe. ¿Entienden? Esta es la cuestión, que en solución ese tipo de sal se disocia completamente. No hay una disolución parcial de la sal. Pero hay otra. Vamos. ¿Sulfato de litio?
No, litio, sodio, potasio pertenecen al Ah. mismo grupo. ¿Por qué se quedan en el grupo 1? Tenemos más metales. Y yo recién nombré a uno y que si lo combinan con el sulfato, se encuentran de ¿Sulfato que... de cobre? No, recién nombré uno. ¿Qué nombré hace un ratito? Cloruro de plata. Cloruro de Sulfato de plata. plata. Sulfato de plata, exactamente. El Pero usted sulfato de plata. ahí se está viniendo. Y fuerte. La tormenta, sí, acá estoy viendo que se puso gris todo. Sí, el viento está feo. Llamó, invocó. Ah, bien, fíjense acá, por ejemplo, en este tipo de sal, como la del sulfato de plata, que ustedes mismos lo han nombrado, la solubilidad bien, en ese caso, en este tipo de sal, la solubilidad, fíjense cómo no quiere que... Ahí está. La solubilidad nos queda KPS dividido, a ver, solubilidad por 3, acá pasa multiplicando, KPS por 4 y la raíz cúbica es la solubilidad. Bien, acá, ¿por qué la solubilidad es la concentración es la solubilidad de O2? Porque acá yo tengo todo multiplicado por 2. Entonces, la concentración total yo la tengo que dividir por 2 para obtener la solubilidad de esa sal. ¿Sí? Profe, ¿por qué después lo dividió por 4? ¿Por qué por 4? Porque acá cuando yo reemplazo en el KPS me queda S sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado. Sí, pero después le sigue dejando el cuadrado y ahí me perdió. No. Acá es S al cuadrado, hago la distributiva, S al cuadrado, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y acá te queda S al cuadrado. S al cuadrado por S te queda S al cubo. Cuando vos despejas te queda 4 por KPS, raíz cúbica, porque sale de acá el 3. Ah, ok. Profe, tengo una duda. ¿Qué ejercicio está explicando? No, estoy explicando cómo ustedes van a relacionar el KPS con la solubilidad para poder después aplicarlo en los primeros ejercicios de la guía. Son los primeros, el 1 y el 2 nomás. ¿Sí? Después vamos a ir viendo los otros. ¿Estamos? Después, lo que podemos hacer nosotros es llegar a una ecuación general, ¿sí? Donde, por ejemplo, nosotros tenemos una sal del tipo M sub M, N sub N. Esta se va a disociar dando M cationes. Esto va elevado a la N más y N aniones elevado a la M más. Entonces el KPS les va a quedar al catión elevado a la M por el anión. Esto es negativo. Ahí estamos. Esto es negativo aquí, elevado a la N. Obviamente la solubilidad del catión, vamos a poner bien porque esto está cualquier cosa. Profe, ahí dice M a la N, ¿no? M a la N más. Gracias. Acuérdense que generalmente la carga
suele cruzarse con la carga del anión para generar los coeficientes, ¿sí? Entonces acá, de todas maneras, la carga no interesa mucho. Lo que interesa sí son los coeficientes. Acá es la solubilidad dividido M, y para el anión es la solubilidad dividido N. Entonces, si reemplazamos en el KPS, van a tener solubilidad dividido M elevado a la M, y la solubilidad dividido N elevado a la N. Epa, se me pasó una red. A la N. ¿Sí? Que si lo juntamos me queda KPS igual a S a la M sobre M a la M por S a la N sobre N a la N. Entonces queda S elevado a la M más N sobre M a la M, N a la N. Y de acá despejarán la solubilidad que corresponda dependiendo del tipo de sal. Vamos al primer ejercicio. Vamos a mirar y vamos a ver si podemos aplicar esta ecuación. El primer ejercicio les dice: el producto de solubilidad del cromato de plomo es 1,8 por 10 a la menos 14 y del cloruro de plomo es 1,7 por 10 a la menos 5. Demuestre cuantitativamente cuál de las dos sustancias es más soluble. Así que tenemos que sacar la solubilidad de esas dos sales, ¿sí? ¿Quién va a ser más soluble? Aquel que el S sea mayor. ¿Sí? Aquel que tenga una solubilidad mayor es el que nos dice a nosotros cuál es el compuesto más soluble. Bien, voy a copiar esta formulita. A ver si puedo. Bien. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Qué buena esta tecnología. Ay, no me copió lo acá arriba. No importa, le vamos a agregar acá. Que se ya está por cortar todo, ¿Por qué? la tormenta. ¿Se viene la tormenta? Ah, mucho viento nomás, no se preocupen. Entonces acá queda la S, M más N. Bien. Entonces, tenemos plomo, cromato, oxígeno 4, con un KPS de 1,8 por 10 a la menos 14. Y después tenemos el plomo, cloro 2, con un KPS igual a 1,7 por 10 a la menos 5. Bien, apliquen la formulita que tienen arriba, despejen la solubilidad y vamos a ver cuánto les da para cada uno. A ver, el cromato de plata es una sal de tipo. ¿Cómo son los coeficientes de los iones? ¿Cuánto valen? ¿Es monovalente? Son 1 y 1. Los coeficientes del plomo y el cromato es 1 y 1.
Así que en este caso hay que hacer la, La primera que hicimos. o sea, ¿cómo queda? ¿Cómo calculamos la solubilidad? ¿Cómo la? La Raíz raíz de cuadrada KP. del KPS. Muy bien. Bueno, ¿cuánto da la raíz cuadrada del KPS entonces? A la menos 14, profe. 1,8 por 10 a la menos 14. 1,34 por 10 a la menos 7. 1,34 por 10 a la menos 7. Bien. Y el cloruro de plomo, fíjense que ya no es 1 a 1, sino es 2 a 1. Entonces, si ustedes reemplazan, van a tener acá solubilidad M más N es 2 más 1, 3. Y acá es 1 a la 1, 2 a la 2. Entonces queda S al cubo sobre 4. La solubilidad en este caso es molar, pero en realidad la solubilidad se expresa en gramos por litro. ¿Sí? Acá nosotros deberíamos convertir la solubilidad a gramos por litro del compuesto. ¿Sí? O sea, esto siempre nos va a dar el resultado en molar. Nosotros tenemos que hacerlo Siempre les va a dar en molar y ustedes los tienen que convertir a gramos por litro, sí o sí, para que sea expresión de solubilidad. Profe, se me cortó justo. La de cloruro de plomo, ¿cómo sería? La de cloruro de plomo aplica la fórmula. Fíjense, dice M más N. Acá tenemos M que vale 1, N vale 2. Entonces tenemos 2 más 1, 3. Abajo es 1 a la 1 y 2 al cuadrado. 1 a la 1 es 1, 2 al cuadrado es 4, 4 por 1, 4. Entonces les queda esto igual al KPS. De ahí despejan la solubilidad. 0,04 puede ser. Sí, podría ser, podría ser. Dámelo en notación científica. ¿Cómo hicieron eso? ¿Se hicieron la raíz cúbica de 1,7 por 10 a la menos 5 por 4? Sí, así dice. Te A queda, mí me dio 0,10. te queda KPS por 4, raíz cúbica. 0,04 me da. Sí. 0,04, bien. O sea, 4 por 10 a la menos 2. Acuérdense que es molar, ¿eh? Tienen que convertirlo a gramos por litro. O sea, los moles lo pasan a gramos con los pesos moleculares de los compuestos. Profe, eso no entiendo. Cuando nosotros hacemos la raíz, ¿en qué nos da? En molar ¿Y a qué lo tendríamos que a pasar? gramos por litro. Ah, ok, O sea, gracias. la solubilidad, cuando ustedes la calculan a partir del KPS, les va a dar en molar. ¿Sí? Pero la solubilidad no se expresa en molaridad. Eso ustedes lo deben convertir a gramos por litro. Es decir, los moles, la molaridad es mol por litro. Entonces los moles los pasan a gramos con los pesos moleculares de cada uno de los compuestos. Profe, pregunta, ¿cómo sacaron la Sí. solubilidad del cloruro de plomo? Porque a mí me da 4,12 por 10 a la menos 3 si hago raíz. Te tiene que quedar la solubilidad igual a la raíz cúbica del KPS Ay, ya sé por qué me dio mal. por 4. ¿Por A qué ver, cúbica y por qué por 4? a ver, déjenme un minutito, ya les confirmo algo.
Bien. Ya me parecía que algo estaba haciendo mal, porque no me gustaba la forma en que quedaba esto. Vamos de nuevo. Vamos a borrar lo que dije anteriormente. Acá. Cuando es simple, digamos, cuando es monovalente no pasa nada, eso estaba bien. El problema está cuando ya tenemos un ion que no es monovalente. Y yo me equivoqué cuando les dije lo siguiente, que acá deberíamos dividir la solubilidad por 2. Les mentí, es multiplicar por 2. Lo que se hace es multiplicar por 2. Entonces, acá lo que hago es 2 al cuadrado. Me queda el 4 acá arriba. Me sonaba raro porque la tenía en la cabeza yo en la fórmula y no me quedó como yo estaba pensando. Entonces acá es raíz cúbica de KPS dividido 4. ¿Sí? Acá, cuando yo le hice la deducción general, también me equivoqué. Acá no era M por S. Profe, ahí nos faltó un 16 en la que mostró recién. Ya vemos. Entonces estos dos. Acá queda M a la M y N a la N. Entonces esto va por M a la M, N a la N. Ahí estamos. Ah, está. Esa era la expresión correcta, sí, porque me sonaba, no me quedaba la expresión y me sonaba medio raro. Así que bueno, ahora que lo hemos corregido. Profe, ¿en el cloruro de plomo están usando esa formulita, esta última? A ver, sí, esta última que No, voy a corregir. Déjenme que le corrijo acá. Es M a la M, N a la N. Acá les va a quedar M a la M, N a la N. Y esto nos da 4 acá. Entonces acá, disculpen. Profe, Es ¿puede dividido leer 4. cómo queda la última igualdad ahí? ¿Cuál última igualdad? La que está antes de 4 por S al cubo. Bien, lo vamos a reescribir. Vamos a reescribirlo bien. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto acá. Profe, pero si yo hago raíz cúbica, tipo, o sea, si hago la fórmula de cloruro de plomo para sacar la solubilidad, a mí no me queda 4 por 10 a la menos 2. A ver, esperen un ratito, pues teníamos la fórmula mal. Cuando yo reemplazo en la constante, ¿sí? Ustedes reemplazan M por la solubilidad y lo elevan a la M. Y N por la solubilidad y lo elevan a la N. Entonces queda M a la M por N a la N por la solubilidad y ahí sumamos los coeficientes finales. Cuando yo reemplazo por el cloruro de plomo, fíjense que el cloruro de plomo tiene 1 y 2. Entonces, 1 a la 1 y 2 al cuadrado por S al cubo. Al cubo porque es 1 más 2
del otro coeficiente. Entonces esto nos va a quedar el KPS igual a 4. Dejamos S, nos queda raíz cúbica del KPS dividido 4. Entonces, no sé, vuelvan a sacar el valor de la solubilidad del cloruro de plomo. 0,02 me da. 0,02. A mí Confirmo. me da 0,02. 1,62 por 10 a la menos 2. ¿Puede desarrollarlo, profe, ese? Porque Sí, eso me dio. 0,016. Sí, 0, a ver, ¿qué número? 0,6. Acuérdense, 1,7 por 10 a la menos 5 dividido por 4 y hacemos raíz cúbica. Profe, 0,016. Bien, Pablo me dice 0,16, Mercedes me dice 0,016. Eso es 1, a ver si no estoy pensando mal. 1,6. He peleado con la tecnología hoy, disculpen. ¿Está escribiendo, profe? Sí, he peleado con la tecnología. Porque no veo yo lo que está escribiendo. A ver, 1,6 por 10 a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acuérdense que esto es solubilidad molar. Yo necesito saber la solubilidad en gramos por litro. De todas maneras, ya están avisorando de alguna manera los valores. Uno es a la menos 7, otro a la menos 2. Por ahí no va a cambiar mucho esa relación, pero veamos cómo nos quedan gramos por litro. profe, a mí el primero me dio 4,33 por 10 a la menos 5 gramos sobre litro. O sea, para el cloruro, para el cromato de plomo, ¿cuánto te dio? 4,33 por 10 a la menos 5. 4,33 por 10 a la menos 5 gramos por litro. Bien. Y para el cloruro de plomo, 4,44 gramos sobre litro. 4,44 directamente. 45. O 45. Sí, Porque el otro precio es 9. no hay problema, no hay mucha diferencia, así que... $4,45 entonces. Bien. Conclusión del primer problema. ¿Quién es el más soluble? el cloruro de plomo. El cloruro de plomo. Muy bien. Si ustedes... Profe, Sí. yo no entendí por qué usó ese KPS para el cloruro de plomo, ¿Por qué? el de M y N. Porque en la formulita era M, N, N, N. Es cuando el compuesto tiene el subíndice. A eso se refiere. Es una fórmula general, ¿eh? Lo Claro, podés claro. aplicar a cualquier sal. A cualquier sal. Es más, fíjate que si vos lo aplicas al cromato de plata, ¿qué te queda? 1 a la 1, 1 a la 1 y S al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, me perdió porque pensé que los dos tenían que tener el subíndice. No, no necesariamente. Ah, Por ok. eso te digo, es una Ok. fórmula general que vos lo podés aplicar a cualquier sal. Ok. Ahora, que no tenga subíndice, ¿cuánto vale cuando no tiene escrito el subíndice? 1. Vale 1, ¿sí? Entonces, en el caso del cromato de plomo, M y N valen 1, ¿sí? Bien. Y en Ok. el caso del cloruro, M vale 1 y N vale 2. Por eso les digo, esta es una ecuación general que si ustedes se saben esta formulita, si yo sé esta fórmula, necesito conocer solo esta,
ya con eso es suficiente para poder determinar la solubilidad de cualquier sal. Pero acuérdense, el despejar S de esa ecuación a ustedes le da solubilidad molar. Y nosotros tenemos que utilidades expresadas en gramos por litro. Quiere decir que una vez que yo tengo la solubilidad molar, debo calcular cuánto es la solubilidad en gramos por litro, ¿sí? Entonces, para el ejercicio 1, la respuesta es que el más soluble es el cloruro de plomo. Profe, Sí, Julieta. ahí el último S queda 4,45 nada más. Eso es lo que me pasaron tus compañeros. Gracias. Bueno, a ver el ejercicio 2, que es fácil. Les pide solubilidad molar del hidróxido de magnesio, donde el KPS es igual. Profe, Sí. antes que siga, ¿puede mostrar, digamos, la parte anterior? Quería ver cuánto dio lo del cloruro de plomo, o sea, la solubilidad, porfa. Sí, está. Gracias, profe. Bueno. ¿Profe, es lo mismo que no sean sales? No necesariamente. Hay sustancias. Ahora cuando ustedes lean la lección que ustedes tienen ahí en el aula virtual, se van a dar cuenta de que hay muchas sustancias que no necesariamente son sales y que forman precipitados. Los hidróxidos, por ejemplo, los hidróxidos del grupo 2 o los hidróxidos de cationes de transición, por ejemplo, el más común es el hierro. Si ustedes los llevan a medio alcalino al hierro, forman precipitados. El aluminio forma un precipitado en medio alcalino. Y es hidróxido de aluminio, hidróxido de hierro y férrico o ferroso, el que sea, precipitan los hidróxidos. No necesitan ser sales necesariamente. Basta con que el compuesto sea insoluble o parcialmente soluble ya para ser considerado una especie que genera un equilibrio heterogéneo. En este caso, el hidróxido de magnesio es una especie sólida con un KPS, digamos, bastante elevado, porque 7,1 por 10 a la menos 1 es, yo diría que es el hidróxido prácticamente está, no sé si en su mayoría, pero está bastante ionizado, digamos, es bastante soluble. Pero bueno, vamos a calcular esa solubilidad a ver qué nos da. Profe, en este ejercicio, ¿será que se puede usar para sacar la solubilidad el que es la raíz cúbica de KPS dividido 4? A ver, veamos. Sabemos que el KPS es M a la M, N a la N, por la solubilidad de M más N. Según los coeficientes, tengo un coeficiente que vale 1 y uno que vale 2. Entonces M, que es para el catión, 1 a la 1. 2 al cuadrado para el anión. Y la solubilidad es 2 más 1. Pero el magnesio es más 2, ¿o no? Esa es la carga. La carga. Sí. Estamos hablando de coeficientes. Sí, profe, es cierto. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué les queda? 4 por S al cubo. Si nosotros despejamos la solubilidad, nos va a quedar la raíz cúbica del KPS dividido 4.
Mercedes me dice que le das 0,56. Esa es la molar, ¿eh? 0,56 Profe, ¿por qué molar. 4? O sea, eso es lo que no termino de entender. Acá, Eugenia, mira. Vos tenés M a la M. Sí, M vale 1. Acá. sí. 1 a la 1. ¿Y n vale 2? N vale 2, entonces 2 al cuadrado, porque es L a la N. Ay, qué boba. Gracias, profe. A mí también me dio O sea, 0,56. pero es que acá las cargas para lo único que sirven es para ver cuánto vale M y N. O sea, no importa el valor de las cargas. No. No miramos las cargas. Lo que miramos son los coeficientes que acompañan a los iones. Los coeficientes. Claro. Sí, gracias, profe. 0,5620. Me gustó ese con 4 decimales. Me gusta. Muy bien. Esa entonces es nuestra solubilidad molar. $0,5620 molar. Acá nos piden la molar nomás, así que hasta ahí llegamos. Profe, tratamos de usar 4 decimales para la solubilidad. Cuando es molar, sí. Cuando es en gramos por litro, ya alcanza o ya es suficiente con que sea 2 unidades. Ah, ok, 2 gracias. decimales. ¿Sí? Puede ser que la solubilidad te dé 32, o sea, en gramos sobre litro, 32,7698. Puede ser, sí. Puede ser, acá no nos pide molar, ¿eh? Pero sí, puede ser. Hay que ver el peso molecular del hidróxido Ah, no y pide en gramo por litro. no te dice calcular solubilidad molar. Ah, ok. ¿Ah? Acá no nos piden gramos. Si no les pide específicamente, como lo hace en este punto, que calculen la solubilidad molar, si no existe esa aclaración, ustedes deben calcular la solubilidad en gramos por litro. ¿Sí? Pongan bien grande eso arriba, bien grande, la solubilidad se expresa en gramos por litro, salvo que el problema especifique y les pida solubilidad molar. Profe, ya en el punto que sigue cuando habla de quién precipitará, que ¿Qué hacemos ahí? no sé. A ver, vamos a ver el ejercicio 3. Ahí deberíamos ver el que es menos soluble. No, no necesariamente. ¿Qué tenemos? A ver, ¿quién me lee el problema? ¿Quién me lee el problema? Lo leo, profe, si quiere. Vale. Si una solución de, creo que es nitrato de plata o nitrito, Muy bien. Nitrato, bien. es agregada de a gotas a una segunda solución que es 0,1 molar en ion cromato Ajá. y 0,1 molar en ion cloruro. ¿Quién precipitará primero, cloruro de plata o cromato de plata? Bien. Es decir, que tenemos una solución que tiene 2 iones, cromatos y cloruros. Los dos están en la misma concentración molar. Y a esta solución nosotros le vamos a agregar catión plata, gota a gota. Eso quiere decir que, ¿qué va a pasar con la concentración de plata a medida que vaya pasando el tiempo? Aumentar. ¿Disminuye? Va a ir aumentando. Ah. Gradualmente va a ir aumentando, ¿sí? También tenemos como datos los KPS. El KPS del cloruro de plata, que es igual a 1,8 por 10 a la menos 10,
Y también tenemos el KPS del cromato de plata, que es igual a 1,2 por 10 a la menos 12. Bien, si ustedes ya van agarrándole la mano, ¿a qué es igual el KPS del cloruro de plata? ¿A qué es igual? En términos de concentraciones, ¿a qué es igual? ¿A la del cloruro? ¿A 0,01 molar? No. ¿A qué es igual? Acá no reemplazamos nada todavía. Quiero saber a qué es igual el KPS. ¿Cómo lo escribo yo a esta expresión? A S al cuadrado puede ser. No, en función de las A M a la concentraciones. M, por N a la N, En por S a la función N. de las concentraciones de las especies. Es una constante de equilibrio. Yo tengo que escribirlo en función de las concentraciones de qué especies. Plata y cloro. Y Los productos sobre el reactivo. claro, Sí. ¿Quiénes son los productos de la disociación del cloruro de plata? el ion cloruro y el ion plata. Y acá hay un Entonces, ¿cómo escribo el KPS? las concentraciones de los iones, o sea, concentración de cloruro por concentración de ion plata. Bien, concentración de plata por concentración de cloruro. Sobre la de cloruro de plata. Sí, pero el cloruro de plata, como es un sólido y su actividad vale 1, no va en la expresión, ¿sí? Sí. Y después tenemos el KPS del cromato de plata. ¿Y esto a qué va a ser igual? Concentración de plata. ¿Qué más? Por la concentración de cromato. ¿No falta nada? ¿Es un sólido el cromato de plata? Cuadrado, la plata, profe. La plata elevado al cuadrado. Muy bien. Acá para que se den una idea, salvo que el problema diga otra cosa, estamos hablando de especies que son poco solubles. O sea, acá no aparece otra especie, salvo que el problema lo aclare, que no sea poco soluble, ¿sí? De todas maneras, cuando terminemos la clase, ustedes vayan al aula y lean la lección, van a tener una tablita, ¿sí? Una tablita de solubilidades donde les dice a ustedes las sales de tal compuesto son tan solubles, y así, o sea, es una tabla donde un montón de compuestos les dice cuáles son las solubilidades y cuál es más soluble, cuál es 100% soluble, cuál se ioniza completamente, cuál no se ioniza, ¿entienden? Pero tienen que ir a leer, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar sobre los problemas, pero ustedes ya tienen que saber quiénes son solubles, quiénes son insolubles y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del KPS, ¿sí? Bien, ahora, fíjense en lo siguiente. El problema les pregunta quién va a precipitar primero. ¿Qué yo tengo de datos en estos dos problemas? ¿Qué conozco yo de acá? El producto de solubilidad. Conozco los KPS, muy bien. ¿Qué más? Sus concentraciones ¿De quién? de los iones, ¿De cuáles iones? cloruro y el cromato. Ajá, o sea que no conozco la concentración de la plata. Sí sé que este vale 0,1 y sí, esto no sé, pero sé que el cromato vale 0,1. ¿Sí? Y conozco los KPS. ¿Qué puedo despejar? La plata. Podemos despejar la concentración de plata de cada una de estas constantes y ver cuánto nos da. ¿Sí? Entonces, hagan el cálculo, saquen la concentración de plata en cada una de estas expresiones para saber cuánto necesitamos de plata en este caso. O sea, cuánto nos da estos valores. Pues ya vamos a ver qué es esa cantidad.
Hagan los cálculos. El primero a mí, profe, me dio 1,8 por 10 a la menos 8. Hola. 1,8 por 10 a la menos 8. Bien. Después, ¿la del otro? ¿La del cromato? Sí, me dio lo mismo a mí, profe. La del cloruro, o sea, la plata para cloruro le da 1,8 por 10 a la menos 8. Bien. Sí. ¿Cuánto les da la plata para el cromato? Cuidado que tienen un cuadrado, ¿eh? Tienen que despejar ese cuadrado. Me da 1,34 por 10 a la menos 5. 1,34 por 10 a la menos 5 molar. ¿Estamos todos de acuerdo? A mí me dio otro número, profe, pero... A mí me da 1,0. A mí también. 95 por 10 a la menos 5. Sí, a mí también me da eso. Es A mí me da 1, escuchen, no se pongan nerviosos. Es 1,2 por 10 a la menos 12 dividido 0,01 y a eso le hacen raíz cuadrada. Sí. Sí, profe, yo lo que dijeron mis compañeras es 1,09 por 10 a la menos 5. 1,09. Bien, no hay mucha diferencia. Lo importante aquí es el orden, ¿sí?, de las reacciones. El orden me refiero al exponencial este. Bien. Profe, para el primero que dio 1,8 por 10 a la menos 8, ¿se haría solamente la raíz del KPS? No. Ahí ya me perdí. A ver, chicos, miren su ecuación. A ver, ¿qué tengo? KPS igual a una concentración que no conozco por 0,01. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Despejar? Ajá, ¿y cómo me queda entonces el despeje? KPS dividido 0,01. Y sí, nada más. Así de simple. O sea, les queda 1,8 por 10 a la menos 8. ¿Se entendió? Sí, profe. Es despejar nada más. Acá estamos despejando. No estamos aplicando ninguna ecuación. Acá yo tengo de dato uno de los valores de los dos iones que están presentes en solución. Como yo tengo el dato, entonces lo puedo despejar, puedo dejar despejar la otra variable que yo no sé y calcular justamente la concentración de esa otra variable, ¿sí? Acá no estamos aplicando fórmula ni nada por el estilo porque no nos está pidiendo que saquemos solubilidades, ¿sí? Nos está pidiendo que calculemos la cantidad de plata necesaria. Lo que ustedes acaban de calcular es la cantidad de plata necesaria en solución para que inicie la precipitación de la sal correspondiente. Voy de nuevo. Esta es esa concentración de plata que ustedes calcularon en forma independiente, es la cantidad de plata que ustedes necesitan para iniciar la precipitación de la sal correspondiente. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora la pregunta es, vamos a responder quién precipita primero. Y va a precipitar primero aquel que necesite Menos plata. Menor cantidad de plata. menor concentración de plata en solución. ¿Quién necesita menor concentración de plata en solución? El cloruro de plata. Cloruro de plata. El cloruro de plata, exactamente. Entonces, el que precipita primero es Profe, ¿por qué vemos en función de la plata y no, por ejemplo, del cloruro o del cromato? Porque el problema te está diciendo que tu solución tiene concentraciones conocidas de cloruro y cromato.
vos tenés en solución 0,01 molar del cromato y 0,01 del cloruro, ¿sí? ¿Y quién es el que va a variar en el tiempo? La concentración de plata, porque es la que vos estás agregando gota a gota. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Ahora, vamos Profe, a hacer un... Sí. Perdón. Sí, Es Nicole. nitrito, porque dice nitrato de plata. Nosotros tomamos la plata, pero porque ¿Dónde? es con lo ¿De qué me que... estás hablando, Nicole? Del enunciado, ¿De cuál? del problema este Es del 3. nitrato de plata. Nitrato, no es Nitrato. nitrito, nitrato de plata. El Se nitrato de toma... plata es una sal 100% Ujú. soluble. Y el nitrato no molesta. Ok. ¿Sí? Acá lo que te interesa del nitrato de plata, siempre que vos veas un problema donde aparece el nitrato de plata, el que seguramente y en un 90% de las veces, lo que a vos te va a interesar es la plata, no el nitrato. ¿Sí? Ok. Vamos. Ahora, ya que están y ya que saben, lo que yo quiero que hagan es calculen la solubilidad de estas dos sales. Calculemos las solubilidades, ¿sí? Y acuérdense en qué tiene que estar expresado. A ver, un grupo que calcule la solubilidad del cloruro de plata y otro grupo que calcule la solubilidad del cromato de plata. Ahí sí pueden aplicar las fórmulas que aplicamos en el 1 y en el 2. ¿Puede ser, profe, que la del cloruro de plata sea 1,34 por 10 a la menos 5? Puede ser. Es raíz cuadrada. Es muy simple, es la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 10. Porque yo hice la raíz, el cloruro de plata, vos haces la raíz de 1,8 por 10. Ah, no, espera. Está mal. Pero acuérdense que esto es molar. Yo no le estoy pidiendo molar. Hagan la solubilidad expresada en gramos por litros. Me dio 1,92 por 10 a la menos 3 gramos sobre litro. El del cloruro de plata. Sí. 1,92 por 10 a la menos 3 gramos por litro. ¿Ahí? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos por el segundo. ¿Cuánto dio de la solubilidad, profe, en el primero? 1,92 por 10 a la menos 3 gramos por litro. Ajá, ok. Pero solamente hicieron la raíz de 1,8 por 10 a la menos 8. Eso te dio la solubilidad molar, después lo pasaron a gramos por litro. Ah, ahí está. Eugenia. Perdón, profe, hasta hace un rato estuve con el albañil ahí taladrándome la cabeza. No, está bien, no importa el albañil. Lo que yo quiero que te concentres en lo siguiente. Cuando yo te pida solubilidad y no te aclaro nada, quiero que lo hagas en gramos por litro. Tenés que pasar por la solubilidad molar, eso es indefectible, pero después lo tenés que convertir a gramos por litro. Si yo te pido solubilidad molar, solamente aplicas la fórmula y ya tenés solubilidad molar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya está. Bueno, ¿cuánto dio el segundo? ¿Alguien tiene el número? Y 2. ¿Eh? 0,022 me dio. 0,022 gramos sobre litros. Gramos sobre litro. Acá son dos, yo les quiero mostrar para que ustedes se den cuenta que son dos cosas, que lo que estamos viendo son dos problemas diferentes, ¿sí?
El problema a nosotros nos preguntaba quién precipitaba primero en igualdad de concentraciones de los dos iones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos y conocemos los iones que precipitan con un mismo reactivo y sabemos sus concentraciones, podemos calcular las concentraciones, ¿sí? Estas concentraciones que ustedes ven acá, las podemos calcular porque las podemos despejar de la ecuación, porque sabemos exactamente cuánto vale la concentración de cada uno de los iones en esa solución. ¿Y qué buscamos? Buscamos básicamente saber cuál de estos iones va a necesitar la menor cantidad de plata en solución, ¿sí? Aquel ion en igualdad de condición con otro que precipita con el mismo reactivo, va a precipitar primero quien necesite menor concentración del reactivo precipitante en solución. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo anotaron? Lo dije lento para que lo anoten, ¿eh? No me hagan repetir porque después no me sale igual. No sé qué dije. Profe. Sí, Eugenia. ¿Puede mostrar, por favor, cómo se hace el cromato de plata? Por favor. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Para sacar la solubilidad, porque ya me perdí de vuelta con la fórmula. Voy al ejemplo anterior. Vamos a la fórmula anterior donde estamos acá. Para el cromato de plata aplicás esta ecuación. Porque el cromato de plata cumple con la condición de que es una sal de este tipo. ¿Sí? Acá M vale 2 y N vale 1. Entonces te queda 2 al cuadrado por 1 al cuadrado por S a la 1 más 2. En síntesis, ¿Y el oxígeno? ¿Qué oxígeno? ¿No tiene un oxígeno? ¿No es plata 2, cromo, oxígeno 4? Pero es el anión cromato. El coeficiente del anión cromato vale 1. Bien. ¿Sí? Esto sería el KPS. ¿Sí? Entonces te queda esta expresión de solubilidad para, en este caso, el ejemplo del cromato de plata. Acuérdense que estamos hablando de cationes y aniones, no de especies individuales. ¿Sí? Porque esa pregunta que surgió ahí es porque está referida al anión cromato. Pero no es el oxígeno. El 4 no es el coeficiente del anión. El 4 es el coeficiente del oxígeno, pero el coeficiente del cromato es 1. ¿Sí? Sí, profe. A ver, yo pregunto, ¿ustedes en general o inorgánica, en alguna de las dos, cuando armaban las sales, ¿sí? Vamos a ver una sal, por ejemplo, una bien complicada, aluminio y sulfato. Cuando ustedes armaban una sal, ¿se acuerdan que el aluminio, por ejemplo, era estado de oxidación 3? ¿Sí? Perdón, valencia 3. O en el estado de oxidación le decíamos más 3. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y el anión sulfato, ¿qué estado de oxidación tiene? 2. Menos 2. Menos 2. ¿Y cómo armábamos la sal? La sal movíamos el 2 acá y el 3 acá. Entonces quedaba aluminio 2, sulfato 4, entre paréntesis, con el 3 acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. profe. Entonces, ¿cuál es el coeficiente del anión sulfato? ¿Cuánto vale? 3. Vale 3. ¿Y del aluminio? 2. 2. Bien, eso es lo que tienen que hacer, chicos, con las sales.
con las que estamos trabajando ahora. Bien. La otra cuestión que yo quería mostrarles en la parte de arriba al calcular las solubilidades es lo siguiente. Por ahí tenemos la mala costumbre de mirar las constantes y por ahí decir este es más insoluble o este es más soluble, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de que las especies químicas tienen estructuras diferentes, ¿sí? Si yo no supiera las estructuras del cloruro de plata y del cromato de plata y solamente mirara los valores de KPS, ¿qué podría decir yo? ¿Cuál es el más insoluble en este caso mirando solo los KPS? ¿El cromato de plata? Podría decir que el cromato de plata es el más insoluble porque obviamente tiene un KPS mucho más pequeño, ¿sí? Pero como yo sé cuáles son las ecuaciones, yo sé cuál es la fórmula química del compuesto y sé y puedo aplicar una fórmula para calcular la solubilidad, ¿qué veo? Que la solubilidad del cromato de plata, ¿sí? Es mucho más soluble que el cloruro de plata, ¿sí? El cloruro de plata es mucho más insoluble que el cromato de plata. ¿Se observa eso cuando ustedes calcularon las solubilidades? ¿Sí? La del cromato de plata es mucho más grande que la del cloruro de plata. ¿Se observa eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, traten en lo posible de si ustedes quieren hacer una conclusión inicial que después tiene que estar demostrada por un cálculo, si ustedes quieren hablar de una solubilidad entre dos compuestos, procuren que esos compuestos tengan la misma estructura química, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo comparar el KPS del cloruro de plata con el KPS, por ejemplo, del bromuro de plata, ¿sí? Cloruro de plata y bromuro de plata tienen estructuras semejantes. ¿Estamos? Ya cuando empiezan a aparecer coeficientes diferentes a 1, ya empieza a cambiar esa solubilidad y ya no puedo compararla con sales monovalentes. Por ejemplo, como es este el caso. Y a ver si alguien se anima a decirme por qué, cuál puede ser uno de los factores que hace que el cromato de plata sea más soluble que el cloruro de plata. Que el cloruro de plata tiene el cloro que es más electronegativo, o no. Ahí tiraron, Samira tiró una idea, dice que el cloruro de plata es más electronegativo. ¿Y qué explicaríamos con eso? ¿Por qué aún así el cromato sigue siendo más soluble? ¿Por qué influye la electronegatividad del cloruro? Porque le cuesta más ceder al catión o desprenderse del componente positivo, creo. De acuerdo a las constantes, yo te diría que el cloruro de plata se disocia un poco más que el cromato. Hay mayor disociación del cloruro que del cromato, pero en solubilidad el cromato le gana. Profe, ¿puede ser por la concentración? Euge, yo sé que están rompiendo toda tu casa, pero no grites. Ay, perdón, es que estoy con los auriculares y lo escucho No, bajito. Yo también estoy con el auricular, pero te escucho muy fuerte. ¿Puede ser por qué me decías? Por la concentración. ¿Qué concentración? Acá no tengo concentraciones. No miren los datos que tienen arriba. Piensen en la estructura del compuesto. Por la cantidad de moléculas de plata que tiene una y la otra, la diferencia, digamos.
la plata tiene una carga positiva en los dos. En una puede tener dos platas, pero la carga sigue siendo la misma. Yo creo que viene por ahí. Guarda que tiene una pista. ¿Quién hace la diferencia acá? ¿La plata o el anión? El anión. Y el anión cromato. La polaridad. El Profe. anión cromato, ¿cuántas cargas tiene? Dos. ¿Y el cloruro? Una. Uno. Y en tamaño, ¿cuál anión creen que es más grande, el cromato o el cloruro? El cromato. El cromato es un anión bastante grande. Quiere decir que el cromato, ¿qué puede atraer sobre la superficie del anión gracias a esas dos cargas negativas? ¿Mayor cantidad de qué? No. De moléculas de agua, la parte positiva. Exactamente. La carga de agua, ¿sí? Acuérdense que el agua es un dipolo, se va a solvatar el ion cromato en mucha mayor medida que el ion cloruro. Y eso hace que esté menos disponible para la formación de sal nuevamente. Por eso es que es más soluble. Profe, pero lo del tamaño influye en la solvatación también. Y a ver, si vos tenés una molécula que se rodea de 4 agua y tenés otra que es del doble de tamaño, va a albergar 4 agua, va a albergar 6, va a albergar 8, va a albergar 10, va a albergar mucha mayor cantidad de agua alrededor, ¿sí o no? Sí. Claro, yo me acordaba como que era al revés, por eso pregunté, pero me acordaba. Más chiquito se solvataba más. Claro, por eso. No sé si así nos habían enseñado. Acuérdense que el agua también es una molécula y tiene una estructura también, o sea, ocupa un volumen en el espacio. Entonces, si yo tengo un anión cloruro que es relativamente, acá es juego de tamaños. Yo creo que el cromato es un anión bastante voluminoso, por ende debe tener la capacidad de que el agua que lo rodea, de mayor cantidad de moléculas de agua en función de ese tamaño, ¿sí? Dando, lo que hace el agua es cubrir las posibilidades de que la plata pueda retomar el ion cromato y lo vuelva a convertir a sal. ¿Se entiende? Eso es lo que está evitando el agua, que la plata entre nuevamente y vuelva a precipitar cromato de plata. Sin embargo, el cloruro es más chiquito, ¿sí? Tiene menos agua, por ahí algún hueco, bueno, no sé, eso estamos hablando al aire. Pero es uno de los factores, puede ser ese, es el tamaño del cromato y la carga que tiene el anión en este caso. Y creo que juega más la carga que el tamaño. ¿Estamos? Antes nosotros teníamos un práctico donde determinábamos concentración de cloruros y nuestro indicador era el cromato. Y entrábamos a discutir, bueno, esto de la solubilidad, qué precipita, los colores, bla, 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 bla. Y bueno, se armaba un interesante práctico, digamos. Lamentablemente lo tuvimos que sacar, pero bueno. Es muy interesante que ustedes sepan y que sepan analizar que en este caso a veces no podemos hacer una comparación directa de las constantes, ¿sí? Que eso quede bien claro. Yo no puedo hacer una comparación directa de los valores de constante. ¿Está? Sí, profe. Bien. Vamos a ver qué hora es y media. Sí, creo que podemos iniciar el ejercicio 4. No sé si lo vamos a terminar hoy. ¿Cuántos años hay, profe? Tienen 6 ejercicios y después tienen la actividad virtual. Bien, no sé si alguien quiere leer el ejercicio 4. Dice, calcular la solubilidad del cloruro de plata en una solución que contiene
nitrato de sodio 0,1 molar y da un cuadro con datos. Bien. Bueno, como ustedes saben, el KPS tiene que estar en función de las actividades de la plata y la actividad del cloruro, ¿sí? También sabíamos que para la actividad teníamos que el coeficiente por la concentración del ion, ¿sí? Sí, sí tenemos que trabajar con la actividad, profe. Sí o sí tenemos que trabajar con la actividad. De acuerdo a lo que tenemos en este problema, sí. Y el coeficiente, a ver, ¿quién me recuerda el coeficiente? ¿Cómo lo calculamos? ¿No era el logaritmo del coeficiente lo que calculábamos? Muy bien, estamos atentos. Logaritmo, ¿a qué es igual? Menos 0,51 por z al cuadrado. Muy bien. Por la raíz cuadrada de u. De mu. Esa es la simplificada, así que vamos a usar esa en más. ¿Sí? No es 0,51 nomás. Sí, es 0,51 creo. ¿Un solo cero? Sí, creo. Sí. Bueno, saquemos entonces el otro, que es hora. Profe, ¿siempre usamos la simplificada? No, acá no va a ser necesario por lo siguiente. Tienen una tabla con los coeficientes de acuerdo a la fuerza iónica, ¿sí? Acá lo único que vamos a tener que hacer es calcular mu como un medio de la sumatoria de las concentraciones por las cargas al cuadrado, ¿sí? Y fíjense que tenemos el nitrato de sodio, es el único que nos da información de concentración 0,01 acá, molar. Entonces, calculen cuánto vale mu para el nitrato de sodio. ¿0,1 no es? $0,1 es exactamente el mismo valor. Muy bien. Para 0,1 molar, ¿cuánto vale el coeficiente, de acuerdo a la tabla, para el catión plata? $0,75. ¿Y para el cloruro? También 0,75. Muy bien, Samira, 0,75. Entonces, en el KPS tenemos al coeficiente 0,75 por la concentración de plata por 0,75 por la concentración de cloruros. En este caso, como es una sal monovalente, es mucho más fácil. Entonces vamos a tener 0,75 al cuadrado por la solubilidad al cuadrado. Entonces la solubilidad va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS sobre 0,75 al cuadrado. Solubilidad que les va a dar es molar, así que me lo pasan a gramos por litro. ¿Cuánto es el KPS, profe? El KPS del cloruro de plata ya lo utilizaron en el problema número 3. ¿Cuánto es?
1,8 por 10 a la menos 10. Muy bien, mismo valor, exactamente. Me dio 1,78 por 10 a la menos 5 molar. Bueno, pasarlo a gramos por litro. 1,78 por 10 a la menos 5 molar. $2,56 por 10 a la menos 3. 2,56 por 10 a la menos 3 gramos por litro. Comparado con el ejercicio 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le hice sacar la solubilidad del cloruro de plata? Que le había dado 1,92 por 10 a la menos 3. Sí, profe. En presencia de nitrato de plata, ¿qué pasó con la solubilidad? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Profe, O sea, en este caso, yo agrego una sal a mi solución, lo que hago es aumentar la solubilidad. profe, trabajó con las actividades para el KPS porque el problema le da, digamos, creo que era Me da los datos, los el, coeficientes. claro, la fuerza iónica, por Sí, eso. sí. Si no hacemos como hice en el punto anterior. Si no se hace como en el punto anterior. No, pero algo más acá, Julieta. Estoy buscando la influencia de una sal que yo estoy agregando a la solución. Cuando yo busco la influencia de una sal extraña al compuesto que yo estoy analizando, necesito trabajar con las actividades y los coeficientes, porque es la única manera de analizar cómo influye esta sal en la solubilidad, en este caso el cloruro de plata. Ahí está, profe. ¿Vamos? Gracias. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Sí, Mariana, Mercedes. ¿puede repetir el último análisis que hizo comparando con el punto 3? Que no escuché bien. Que en el punto 3 a vos la solubilidad del cloruro de plata que yo les hice calcular, ¿sí? Que es solamente raíz cuadrada del KPS, te queda 1,92 por 10 a la menos 3 gramos por litro. ¿Sí? Y en este caso, en presencia de nitrato de sodio, la solubilidad nos queda 2,56 por 10 a la menos 3. Es decir, hubo un ligero aumento de esa solubilidad debido a la presencia de nitrato de sodio en solución. Es decir, lo que yo hice fue aumentar la fuerza iónica de esa solución. Ok, profe, entendí. Gracias. ¿Se entiende? Bien.
Pero fíjense una cosa. Acá nosotros vimos, ¿sí?, cómo el nitrato de sodio en una concentración 0,10 molar aumentaba esa solubilidad en un determinado valor, ¿sí?, una cierta cantidad. ¿Qué pasa si yo disminuyo, en este caso, la fuerza iónica de la solución? ¿Qué va a pasar con esa solubilidad? ¿Va a aumentar más o menos? ¿Va a disminuir? Miren la tabla. ¿Quién dijo va a disminuir? Yo, profe, ¿podría repetir la pregunta? Julieta, bien. Mirando la tabla, díganme qué va a pasar con la solubilidad si yo disminuyo la fuerza iónica. ¿Podría ser que aumenta? ¿Qué dijiste primero, Julieta? Que disminuye, pero por el tema de la... ¿Por qué No, cambiaste? ahora cambié por el tema de que puede ser que las concentraciones, no, el valor del coeficiente de actividad de la plata y del cloruro aumenta también. Aumentan los dos, pero ¿y dónde está ese coeficiente en la fórmula? Ah, está abajo en la fracción. Está dividiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con la solubilidad si el coeficiente aumenta? Entonces, sí disminuiría. Chicos, reemplacen el 0,75 por 0,925 y díganme cuánto les da la solubilidad. ¿Cero cuánto, profe? Por el que está en la tabla, por el primero de la primera columna, para una fuerza iónica de 0,005. A mí me dio mayor. A mí me dio menor. Capaz que no me puse mal el valor. Profe, ¿no puedo comparar en molar la solubilidad? Tengo que pasar, o sea, si quiero hacer la comparación de molar con molar la solubilidad. Y en este caso, como estamos comparando el mismo compuesto, lo podés hacer tranquilamente. Me da un valor menor. Sí, entonces sí es menor. Da una solubilidad menor, ¿no es cierto? Entonces, a mayor fuerza iónica, menor solubilidad sería. A menor fuerza iónica, menor solubilidad. Perdón, a mayor fuerza iónica. No, en este caso es menor fuerza iónica, porque tiene un grado, un F, un coeficiente mayor. Lo que aumenta acá es el coeficiente, ¿eh? ¿Sí? Y lo que disminuye es la fuerza iónica. ¿Sí? En la tabla disminuye la fuerza iónica, aumenta el coeficiente. ¿Se ve o no eso? Pero a menor fuerza iónica, menor solubilidad. A menor fuerza iónica, menor solubilidad. Exactamente. Si ustedes fíjense que acá prácticamente los valores de la plata y el cloruro hay muy poca diferencia entre los valores, pero ustedes podrían, y vuelvo a repetir, podrían, después de terminar la clase, rapidito, agarrar un Excel, hacen el cálculo de las diferentes solubilidades,
para cada una de las fuerzas iónicas expresadas en la tabla y después lo pueden graficar. Pueden graficar fuerza iónica en función de la solubilidad. A ver qué les queda. Profe, esa relación que nos dijo de la fuerza iónica y la solubilidad es para este caso nada más. Por los valores que tenemos. Este caso. Después, si tuviéramos otro, podríamos analizar y podríamos comparar con este y ver si son iguales, si se comportan de la misma manera, si no lo hacen, y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Solo estamos analizando cloruro de plata en solución de nitrato de sodio. Que esa solución de nitrato de sodio puede, de acuerdo a la tabla, ir desde una concentración 5 por 10 a la menos 3 molar a 0,1 molar. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos calcular las diferentes solubilidades para cada uno de esos coeficientes iónicos, de esas fuerzas iónicas, y después en un gráfico ustedes lo pueden poner, representar fuerza iónica en función de la solubilidad en función de la fuerza iónica. Y ahí ver qué tipo de gráfico les queda, si una curva, si una recta. Y bueno, ya en el gráfico ustedes verán cómo se comporta el cloruro de plata en una solución de nitrato de sodio de concentración de diferentes concentraciones. El 5, les voy a dejar de tarea para mañana. ¿Sí? El 5 es bastante fácil. No tienen que hacer mucho más que aplicar fórmula. Están hablando de... El problema les está preguntando si se va a producir o no precipitación cuando mezclan cloruro sódico con nitrato de plata. ¿Sí? Como les dije yo, si aparece nitrato de plata y lo combinamos con una sal con cloruros, lo que va a formar es cloruro de plata, que es un precipitado, más cationes sodios, más cationes nitrato, dando vuelta en solución. ¿Sí? Profe, ¿en qué influyen los mililitros? ¿Queda el problema? Digamos, ¿qué hacemos con eso? Porque hasta ahora ninguno nos dieron mililitros. Bien. Si vos ya tenés concentración en mililitros, ¿qué puedes calcular? ¿Milimoles? Milimoles, ¿sí o no? Es decir, para el nitrato de plata van a sacar los milimoles. ¿De quién? ¿A quién me interesa? ¿El nitrato o la plata? La plata. La plata, o sea, los milimoles de la plata. Y acá, del cloruro de sodio, ¿qué me interesa? ¿El sodio? ¿El sodio, segura? No. El cloruro, porque es el que va a precipitar con la plata. Entonces, para el cloruro también puedo sacar los milimoles. ¿Sí? Para el caso A, ¿cuál es el volumen final? Chicos, para el ítem A. 10 mililitros. No, ¿cuál es el volumen final? 20. 20 mililitros. ¿Sí? Entonces, con los 20 y los milimoles que calcularon acá, ustedes pueden sacar concentración de plata y concentración de cloruros. Pero cuando ustedes multipliquen estos dos valores, lo que van a obtener es un dato que se llama
producto iónico. PI, producto iónico. ¿Sí? Porque acá no estamos hablando de un estado de equilibrio todavía. Estamos viendo qué pasa con esas concentraciones cuando nosotros mezclamos. Entonces, esto nos va a dar el producto iónico. ¿Sí? Lo mismo después van a hacer para el punto B. ¿Qué pasa si el producto iónico es igual al producto de solubilidad, también llamado KPS? ¿Qué pasa si son iguales? Dice en el chat que se inició la precipitación. Si son iguales, es porque estamos en un estado de equilibrio. ¿Sí o no? Porque ¿qué es el KPS? Nada más que el estado de equilibrio de nuestro sólido cloruro de plata con sus iones plata y cloruro, ¿sí? Entonces, si son iguales, acá estamos en un estado de equilibrio. Es decir, como dicen ustedes por ahí, está iniciándose la precipitación. Quiere decir que si PI es menor al PS, ¿va a haber precipitación? ¿No? No, no hay precipitación. Y si el PI es mayor al PS, ¿hay precipitación? Ya se precipitó una parte. Y está precipitando, puede ser. Bueno, pero acá vos estás calculando, te está preguntando si al mezclar se va a producir precipitación. Entonces, vos lo que estás calculando es el PI y lo vas a comparar con el PS. Si el PI es mayor al PS, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir la precipitación? Sí, podría ser. Y va a ocurrir, porque ya superó este valor, entonces sí o sí va a haber precipitación. Para sobresaturación hay algunas condiciones más que hay que tener en cuenta. Creo que era Samira. ¿O quién era que me habló ahí? Ana. En el caso de encuentra otros factores. Acá lo único que nosotros decimos es si hay o no hay precipitación, o si ya estamos en una fase de equilibrio, ¿sí? Que estamos en equilibrio, quiere decir que ya hay precipitado formado con los iones en solución. ¿Sí? Solamente estamos viendo eso, estamos analizando si va a ocurrir o no va a ocurrir cuando mezclemos estas cantidades que estamos calculando. ¿Sí? Entonces, para el punto A, ustedes sacan, para el punto A lo que sacan es cuánta plata tienen en milimoles, cuántos cloruros tienen en milimoles, cuánto van a mezclar. Con el volumen final sacan las concentraciones, hacen el producto y comparan. Lo mismo van a hacer en el punto B. ¿Sí? Ahí en el punto B hay una variación en el volumen de disolución del nitrato de plata. ¿Sí? Agrega más nitrato de plata y 20 mililitros. ¿Estamos? ¿Van a hacer ese ejercicio para mañana? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, los libero entonces. Nos vemos mañana a las